Hola a todos, estamos por comenzar nuestra clase número 9 de matemáticas. Esta clase, a diferencia de la otra, como se llama ejercicio de resumen. Recordemos que cuando empezamos con matemáticas PSU, empezamos viendo, por ejemplo, como el eje de números. Vimos los números racionales, números reales, números complejos, ¿sí? Las otras clases teníamos la ecuación de primer grado, sistema de ecuaciones. Entonces esta clase trata de un ejercicio, al menos por cada clase que hemos ido viendo hasta el momento, ¿sí? Así que atentos, vamos a intentar avanzar un poco más rápido porque se supone que la materia ya está vista. Entonces la idea es que ustedes vayan aportando con las respuestas, ¿sí? Entonces, como la había mencionado, vamos directamente a los ejercicios que tienen que ver con cada una de las clases que nosotros llevamos hasta el momento. La primera pregunta es, al tiro nuestra pregunta de desafío de la Universidad Mayor, ¿sí? Así que para la gente que está conectada, por favor, para que vayamos aportando todos. Esta pregunta tiene que ver con los números enteros, ¿ya? Racionales y enteros, que fue una de las primeras clases. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes es un número racional que no es un número entero? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que recordar acá, algunas propiedades como cuáles, como pasar por ejemplo de decimal a fracción, ¿sí? Porque teníamos distintos tipos de decimales. Entonces, por ejemplo, en el primer caso teníamos un decimal que es periódico. ¿Cómo vamos a hacer el primer ejercicio? ¿Qué me conviene en este caso? Pasar a fracción y ver si me queda un número entero, porque me está pidiendo aquel que no es un número entero, ¿sí? Entonces, 1,9 periódico. ¿Cómo se pasaba un decimal periódico a fracción? Era todo el número menos la parte no periódica, que en este caso solamente es el 1. ¿Dividido en qué? En la parte del denominador, solamente yo me tenía que fijar en lo que estaba después de la coma. Ya, en este caso, después de la coma tenemos solo un dígito y ese único dígito es un número periódico. Por ende, acá abajo queda 9. ¿Cómo me quedaría esto entonces? 18 partido en 9, lo cual me va a dar 2. ¿Este es un número entero? 2 es un número entero, por ende la alternativa A no podría ser. Por temas de tiempo no los voy a revisar todos. Por ejemplo, el B con el E son muy similares, así que voy a revisar el E y les va a quedar de tarea a ustedes la letra B. El C con el D también son muy similares, por ende voy a revisar la letra C, ¿sí? Voy a ir uno por medio. ¿Qué pasa con la letra C? A diferencia de la letra A, en la letra C tenemos números decimales que se llamaban semiperiódicos. ¿Cómo se transformaban estos a fracciones? Primero vamos a transformar el de arriba y después el de abajo. El que está arriba, igual que lo mismo que dijimos delante, es todo el número, en este caso solo es 46, menos la parte no periódica, o sea que no tiene esta rayita, que es el número 4. Dividido, cuando yo hago, al igual como lo dije en la alternativa A, cuando yo hago el denominador, me fijo solamente los números que están después de la coma. Tenemos un número, solo un número que es periódico, que es el 6. Por ende vamos a tener un 9. Y tenemos un número que no es periódico, que es el 4. Y solo uno, por ende vamos a tener un 0. ¿Sí? Vamos a tener entonces un 0. ¿Y qué va a pasar acá abajo? Acá abajo, muy similar a lo que acabamos de ver, es todo el número menos la parte no periódica, que la parte no periódica solamente es el 2. Y abajo, ¿cómo va a quedar? Para la gente que si no se vio lo de arriba, acá abajo es exactamente lo mismo. Yo les dije que para el denominador siempre hay que mirar los números que están después de la coma. Los números, la parte entera, que es la parte antes de la coma, no. Son lo que viene después de la coma, que son los números decimales. En este caso tenemos un solo número que es periódico, que es el 3, es solo uno. Por ende va a ser un solo 9. Y tenemos un solo número que no es periódico, que es el 2. Como es solo un número, va a ser un 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Arriba, 46 menos 4 me va a quedar igual a 42. 42 partido en 90, ¿cierto? Y abajo me va a quedar 23 menos 2, lo que es
21, ¿cierto? 21 y esto va a estar partido en 90. División de fracción. ¿Cómo era la división de fracción? El primero se mantiene, multiplico y el segundo se invierte. O sea, si es 21 partido en 90, ahora me va a quedar 90 partido en 21. El 90 con el 90 se me simplifica y ¿qué me queda? 42 dividido en 21, lo cual también es 2. Por ende, también es un número entero, ¿sí? Vamos ahora con la letra, dijimos que íbamos a revisar la letra E, que era muy similar a la B. A ustedes como tarea les queda hacer la B y la D para que vean que en ambos casos también me da un número entero, ¿sí? Vamos entonces a la letra E. Arriba me va a quedar igual. Abajo, esto es un decimal finito. ¿Qué significaba que fuera un decimal finito? Que tiene fin, ¿ya? 0,4, ¿cómo quedaba en decimal? Vamos a poner el paréntesis y nosotros dice que está elevado a 5. Lo vamos a pasar entonces, ¿ya? Lo vamos a pasar a fracción. En este caso es todo el número arriba, que es solamente el 4, y miro después de la coma. Después de la coma hay un puro número, ¿ya? Por ende, vamos a tener aquí solo potencias de 10. Como tenemos solo un número, va a ser 10. Si fueran dos números, sería 100 y así sucesivamente. ¿Cómo se va a resolver esto? Acá arriba el 2 queda igual, ¿sí? Acá abajo me va a quedar, esto es lo mismo que yo escriba, 4 elevado a 5 dividido en 10 elevado a 5. ¿Sí? Entonces, lo mismo que hicimos acá adelante, división ya de fracciones. El primero se mantiene y el segundo se va a invertir. Entonces, para la gente que está viendo acá, lo importante siempre es intentar simplificar antes de avanzar. Yo podría simplificar el 2, ¿sí? Con un 4 de acá abajo. ¿Ya? Para la gente que está sacando cálculos, podría decir, porque esto es lo mismo que yo escriba, 2 por 10, por 10, por 10, y el 10 5 veces, ¿cierto? Y abajo voy a tener 5 veces 4. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo ideal, para que no me queden números tan grandes, si a ustedes se les hace complejo trabajar con números tan grandes, es simplificar números. Por ejemplo, acá el 2 con el 4 yo lo puedo dejar en 2. Este 2 lo puedo simplificar con un 10 y me va a quedar 5, ¿sí? Van a poder simplificar el 10 con el 4, este me va a quedar en 5, este me va a quedar en 2. Lo mismo para este otro, 5 y 2, 5 y 2, y finalmente 5 y 2. Ya para la gente que está sacando cálculo, ahora podemos ver que estamos trabajando con números más pequeños. Al calcular esto van a llegar que esta fracción, fíjense, no se puede seguir simplificando, por ende lo más probable es que no me dé un número entero. Y de hecho el resultado es 195,3. Pero fíjense que en los casos anteriores nosotros podíamos simplificar y me daba enseguida un número entero. Acá yo fui simplificando e intenté dejar los números más pequeños, pero arriba me quedaron puros 5 y abajo puros 2. Significa que no lo voy a poder simplificar, por ende no va a ser un número entero, me va a quedar una fracción que la cual si yo la resuelvo el resultado va a ser un número decimal, ¿sí? Por ende la alternativa correcta, como dijo algún compañero por ahí, es la letra E, porque me dice aquí el número racional que no es un número entero. ¿Ya? Entonces les queda a ustedes por comprobar. La B y la D se van a dar cuenta que van a llegar al final a un número entero. Y por eso ni B ni D eran las alternativas correctas. ¿Sí? Entonces eso con la pregunta de desafío. Alternativa correcta, letra E. Vamos con el segundo ejercicio, que tiene que ver con los números reales. Recuerden cuando nosotros vimos los números reales, vimos algunas características de las raíces y de los logaritmos, ¿sí? ¿Por qué les pongo estos ejercicios? Porque involucra otro tipo de cosas, por ejemplo, como la factorización. En este caso me dice, si h es igual a todo esto que está expresado acá, con x mayor o igual a 1. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a h al cuadrado? Entonces, ¿qué significa? Que todo esto que está acá yo lo tengo que elevar al cuadrado.
porque me está pidiendo h al cuadrado. Entonces esto me va a quedar al cuadrado y acá esto es todo un término. Entonces va a quedar un paréntesis y va a quedar al cuadrado. ¿Qué característica vamos a usar acá? Recuerden que, por ejemplo, si yo tenía a más b al cuadrado con una suma, ¿cómo se resolvía? Era el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si acá era positivo, acá era positivo. Si acá era negativo, acá era negativo. Pero este otro siempre iba a ser positivo, ¿sí? Entonces, esa factorización es la que vamos a utilizar. Entonces nos va a quedar, yo voy a intentar hacerlo lo más ordenado posible. Ojalá usted igual estén con un cuaderno y un lápiz resolviendo los ejercicios, ¿sí? No que solo miren, porque de repente uno mira y entiende, pero también es necesario que vayan, lo que uno dice como vayan soltando la mano. Entonces, chicos, fíjense, acá cuál va a ser el primer término, que en este caso era la, el primer término va a ser esta raíz que está acá. Y el segundo término va a ser esta otra raíz que está acá, que es lo que yo denominé como b, ¿sí? Entonces dice el primer término al cuadrado, o sea, este es el primer término, este es el primero y este es el segundo, ¿sí? Siempre que hable de primero voy a hablar de esa raíz y siempre que hable del segundo voy a hablar de esta otra raíz. Entonces, vayamos al primer, dice que es el primer término al cuadrado, o sea, va a ser x más, y acá adentro hay otra raíz, que es 2x menos 1, y todo esto está al cuadrado. Después dice, si acá es más, acá es más. Dice 2 veces el primer término por el segundo. Acá, ya, voy a dejar los paréntesis solamente así, no los voy a escribir porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Primer término por el segundo. Después, cuando los vaya a resolver, los voy a escribir. Por favor, atentos con eso, ¿sí? ¿Por qué lo dejé escrito así? Porque si no, no me va a alcanzar. Voy a resolver primero los extremos y después vamos a operar esta parte de aquí. Por eso puse paréntesis. Dice 2 veces el primer término por el segundo. Más el después es el segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término al cuadrado? Es esta otra raíz, que es x menos 2x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué entonces el del centro no puse toda la expresión? Porque si no, no me va a alcanzar con el ancho de la pantalla. ¿Qué va a pasar? Lo primero que tenemos que hacer, este 2 se va a simplificar con la raíz más grande. Y lo mismo que este. ¿Qué va a quedar? Fíjense, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que h cuadrado es igual a ¿qué? A x, porque se fue la raíz grande. Solo me quedó el x y la raíz pequeña. 2x menos 1. Más, acá me quedó 2 veces el primer término, que de nuevo no lo voy a escribir porque aún no estoy operando con eso, con el segundo, ¿sí? Cuando vaya a operar los voy a escribir. Más, y acá de nuevo se va a ir la raíz grande y ¿qué me va a quedar? El x, ahí hay un menos, 2x menos 1. Entonces quiero que se fijen en algo importante. Esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá, pero está con un número negativo. Por ende, ¿qué pueden hacer ustedes? Se van a simplificar. ¿Y a qué vamos a llegar? Vamos a llegar que h cuadrado es igual a ¿qué? Acá me queda x y x positivo, por ende va a quedar 2x. Y ahora sí voy a armar esta expresión, ¿ya? Para que vean que la gente que está diciendo la alternativa D no es esa. ¿Por qué no es esa? Porque decía que era 2 veces el primer término por el segundo. ¿Cuál era el primero? Este que estaba acá, ¿sí? Lo voy a intentar escribir no tan grande. X más 2x menos, ahí está. 2 veces el primer término, pero ahora me falta el segundo, que es el de acá. 2 veces el primero por el segundo. Ahí tengo escrita la expresión, ahí sí, ahí tenemos escrito la expresión que yo acá delante no lo había hecho por temas de espacio. 2 veces el primero por el segundo. Había una propiedad de la raíz que decía, si yo tengo, por ejemplo, raíz de A con la multiplicación por raíz de B, si estas raíces tenían el mismo índice, ¿qué quiere decir? Este numerito que está acá, si eran iguales, yo los podía dejar escritas todas en una misma raíz, siempre y cuando fuese multiplicación.
o división, pero no suma y resta. Ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué acá podemos hacer eso? Porque hay una multiplicación y ambas raíces tienen el mismo exponente. Entonces, en vez de dejarla en dos raíces, la vamos a dejar en una única raíz. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que h cuadrado es igual a ¿qué? 2x, con esta 1 podemos operar, más 2. Y vamos a hacer una única raíz. Esto lo vamos a poner en paréntesis porque este va a ser un término y este va a ser otro término, los cuales se están multiplicando, como lo que dejé ahí arriba, ¿sí? Entonces, acá, ¿cómo me va a quedar? En una sola raíz me va a quedar x más 2x menos 1, que era lo que teníamos acá. Cierro paréntesis. ¿Qué viene ahora? El por. Y viene ahora el otro término, que es x menos 2x menos 1. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Entonces ahí dejé esas dos raíces en una sola. Importante, chicos. Quiero que se fijen acá. Había otra factorización que era si yo tenía a más b multiplicado por a menos b, ¿qué es lo que me iba a dar? Me iba a dar el primero al cuadrado, ¿cierto? Menos el segundo término al cuadrado, ¿sí? Esto se llamaba suma por su diferencia, ¿ya? Y quiero que se fijen que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Lo que acá yo puse como a, acá abajo es el x. Y lo que acá yo puse como b es esta raíz, 2x menos 1. Tenemos dos paréntesis iguales, pero uno con una suma, una con una resta, y ambos paréntesis se están multiplicando. Por ende, vamos a usar esta factorización. ¿Cómo me va a quedar entonces? La factorización acá adentro me va a quedar que es el primer término al cuadrado, ¿ya? Alguien pregunta, ¿cómo saben al tiro que suma por su diferencia? ¿Cómo lo van a distinguir? Porque son dos paréntesis que se están multiplicando y que son idénticos, solamente que uno tiene un más y el otro tiene un menos. Esa es la forma de distinguir la suma por su diferencia, ¿ya? Fíjense, son dos paréntesis idénticos. Tienen los mismos términos, solamente que uno más, el otro menos, ¿sí? Ya, entonces, va a ser el primer término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? Que acá el primer término le hice el a, en este caso dijimos que era el x. Entonces va a ser el primer término al cuadrado. Este signo de acá siempre, pero siempre, siempre, siempre es menos, ¿ya? Y va a ser el segundo término al cuadrado. El segundo término al cuadrado es la raíz. 2x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Chicos, voy a borrar acá arriba, no lo de allá abajo, para que tengamos un poco más de espacio. Voy a borrar las dos primeras y voy a continuar acá arriba, porque si no va a quedar muy desordenado. Ya, continuemos. Entonces, importante, y acá adelante va el 2x, que aún no hemos operado con él. Importante, quiero que se fijen, este 2... se me va a ir con esa raíz que está acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora? Me va a quedar que h al cuadrado es igual a 2x más 2. ¿Y qué me quedó adentro de la raíz? Me quedó x cuadrado, porque se fue la raíz chiquitita de adentro. Me quedó x cuadrado menos 2x, ¿ya? Importante. Algo súper importante, acá me va a quedar más 1. ¿Por qué más 1, chicos? ¿Por qué le cambia el signo? Porque adelante de esta hay un signo negativo, ¿ya? Por eso puse este ejercicio, porque este ejercicio tiene varias cosas en donde por lo general la gente se cae, ¿ya? Menos con más me dio menos. Y menos con menos me dio más, ¿sí? Ahora, acá adentro yo puedo volver a factorizar. ¿Cómo voy a factorizar? Fíjense. Va a ser... en este caso es la misma factorización que tengo acá arriba. Delante nosotros íbamos de aquí para allá, pero ahora nosotros vamos de allá para acá. ¿Por qué? Tengo dos cuadrados perfectos. Tenemos x cuadrado menos 2x, lo voy a hacer acá arriba, más 1. ¿Cuáles son mis dos cuadrados perfectos? Este es un cuadrado perfecto porque es x por x. Y este también es un cuadrado perfecto porque es 1 por 1.
¿sí? Por ende, yo puedo decir que este va a ser x, como acá hay un menos, este también va a ser menos 1 al cuadrado, ¿sí? Queda x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué menos 1? Porque este signo que estaba ahí era negativo, ¿ya? Entonces, para la gente que le costó ver esa factorización, ¿cómo también lo podría haber hecho? Podría haber hecho esto, miren, lo voy a hacer acá. Si ustedes no lo visualizan de esa forma, también había una factorización que uno decía, ya pongo dos paréntesis, x y x, y digo, un número que multiplicado me dé 1 y sumado me dé 2, por ende va a ser 1 y 1. Y ambos van a quedar con signo negativo, fíjense, son iguales, por ende eso es lo mismo que yo diga x menos 1 al cuadrado. De cualquiera de esas dos formas podrían ustedes haber hecho esta factorización, ¿sí? Eso es importante, no siempre quedarse con una sola. Entonces, como acá quedó el cuadrado, ahora se me va este cuadrado con esta raíz. Y acá adelante yo tenía 2x. Entonces, fíjense, ya claramente no puede ser ni la d ni la e porque se me fueron todas las raíces. ¿Qué me va a quedar? Voy a borrar un poco lo que está abajo porque si no nos podemos ir confundiendo. Ya, ahí me quedó entonces espacio. Para la gente que todavía no ve el resultado, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar entonces 2x más, fíjense, este 2 se está multiplicando, entonces va a ser 2 por x menos 1, ¿sí? Este 2 multiplica el x y multiplica el 1. Entonces me va a quedar 2x más 2 por x, 2x. Positivo con positivo, positivo. 2 por 1, 2. Positivo con negativo, negativo. 2x más 2x es 4x y me queda el menos 2. Y es por eso que la alternativa correcta es la letra B, ¿sí? Chicos, para la gente que lo vio y así como que explotó, es la idea del ejercicio, es la idea porque ¿qué tiene bueno este ejercicio? Vimos propiedades de las raíces, vimos factorización, el tema de los signos, que es muy importante, ¿ya? Entonces, para la gente que solo lo vio, por favor que después lo intenta hacer solo, ¿ya? Este tipo de ejercicio sirve porque nos hace repasar de todo un poco, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta es la letra B, ¿sí? ¿Con qué hay que tener ojo? Siempre, y se lo he dicho 1.000.000 de veces, los signos súper importantes, la factorización y los productos notables que nosotros vimos, ya hay que sabérselo así como casi de memoria, ¿ya? Ya chicos, vamos entonces, continuamos rápidamente para que alcancemos a ver al menos la mayoría. Este también tiene que ver con números reales, pero con la parte ya de logaritmos, ¿sí? ¿Por qué le puse esto? Porque los logaritmos también tienen propiedades importantes a trabajar. Entonces, me dice, el logaritmo de la raíz de m es igual a p, y el logaritmo b elevado a 5 es igual a q. ¿Cuál de las siguientes expresiones es siempre igual al logaritmo que está acá? Importante, lo mismo que dije delante yo dije que si yo tenía dos raíces que se estaban multiplicando, ¿ya? Y que tenían igual índice, si este fuera un 3 y esto un 4 y uno las puedo juntar, tienen que tener ya el mismo índice. Si pasa eso, yo puedo dejar ambos términos dentro de una misma raíz. Si yo voy de acá a acá, también puedo hacer lo inverso, o sea, si está junto yo lo puedo separar, ¿sí? Por ende, esto que está acá yo lo podría dejar expresado como logaritmo de la raíz de m por la raíz de b. Ahí usé esa propiedad de que si está junto lo puedo separar o si está separado yo lo puedo juntar. ¿Ya? Ahora, otra propiedad de los logaritmos es que si se están multiplicando, ¿cómo yo puedo dejar expresado dos logaritmos con suma? Logaritmo de m, porque acá hay una multiplicación, por eso acá va a ser más. Logaritmo de el otro término de la multiplicación, que es la raíz de b. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Lo importante que dice acá nosotros ya tenemos el logaritmo de la raíz de m, por ende nosotros ya sabemos al tiro que esto es igual a ¿qué? A p. Pero el de acá yo aún no lo tengo. ¿Qué propiedad vamos a usar? Voy a escribir acá las propiedades para que no vaya quedando desordenado. Yo cuando tengo, ¿sí? Recuerden que cuando la raíz no se pone nada acá, significa que acá hay un 2. Yo ahora lo voy a escribir. Pero si no se pone nada, significa que hay un 2. Perdón. Y si acá no se pone nada, significa que hay un 1. Una raíz yo la puedo dejar expresada como una potencia. La base va a ser la misma base de la raíz.
El numerador va a ser el número que eleva a este número, que en este caso va a ser el 1, partido en ¿qué? Y el denominador va a ser el índice, que en este caso es 2. Exactamente, ya va a ser lo mismo que acá, entonces va a quedar logaritmo. Fíjense, si acá no sale nada, hay un 1. Y si la raíz no sale nada, es un 2. Entonces este va a quedar logaritmo de b elevado a un medio. Ahora, hay otra propiedad, el de acá vamos a seguir bajando, p. Hay otra propiedad que dice que cuando yo tengo un logaritmo elevado a un número, ese número puede pasar multiplicando acá adelante. Entonces me va a quedar que va a ser un medio por el logaritmo de b. ¿Sí? Y ahora sí podemos trabajar. ¿Por qué? Quiero que se fijen en esto que está acá. La misma propiedad. Este está elevando, por ende va a pasar acá adelante. ¿Sí? Lo voy a escribir acá arriba. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar entonces 5 por logaritmo de b es igual a q. Como este 5 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que el logaritmo de b va a ser igual a ¿qué? A q dividido en 5. Entonces ahora yo ya sé que esto que está acá, que es el logaritmo de b, lo vamos a reemplazar. El 1 medio lo dejo acá adelante porque yo solamente estoy reemplazando el logaritmo de b, no el 1 medio. Y nosotros sacamos del enunciado que eso era igual a q partido en 5 y acá tenemos el p. ¿Sí? Entonces el p lo vamos a dejar igual y acá multiplicación de fracción q por 1 es q. Y acá abajo 5 por 2 es 10. Y es por eso, como dicen algunos compañeros, que la alternativa correcta es la letra A. Entonces, importante el tema de propiedades de los logaritmos. Esto que el exponente pasa multiplicando. Si yo tengo una raíz, la puedo pasar siempre cuando tengo una raíz, a menos porque acá era directo, ¿cierto? Porque me daba el logaritmo de la raíz de m. Pero si no, siempre pasar la raíz a una potencia para yo poder después usar esta propiedad que el exponente pasa multiplicando adelante. ¿Sí? No, chicos, el exponente no es 5 partido en 2, no se vayan a confundir. Esto es el enunciado. Esto que yo estaba trabajando acá es de esto de acá, solamente la raíz de b, ¿sí? Este es el enunciado, son dos cosas aparte, por eso no es 5 partido en 2 y es un medio, ¿ya? Entonces, para nuestro ejercicio de logaritmo, alternativa correcta, letra A. Ahora vamos con otra que es de los números complejos. Nosotros también vimos los números complejos, ¿sí? Dice, con respecto a los números complejos Z1, Z2 y Z3, representados en el plano complejo de la figura adjunta, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Importante, siempre se lo he dicho, en este tipo de ejercicios subrayen lo que me está pidiendo, si lo verdadero o lo falso. Típico error también, si me pide lo falso, uno siempre pone lo verdadero porque se emociona y ve algo que me da y vamos poniendo al tiro las alternativas. ¿Ya? ¿Qué me conviene a mí? Sacar de la gráfica la escritura de cada número. Recuerden que el eje X era el eje de los reales y el eje Y era el eje de los imaginarios. En X, Z1, ¿cuánto vale? B, B positivo. Y en Y, ¿cuánto vale? Es A positivo. ¿Cómo lo podemos escribir? A y al A, que está en el eje Y de los imaginarios, yo tenía que ponerle la letra I, porque está en el eje imaginario. Ya, el B yo no le puedo poner el I porque está en el eje de la parte real del número complejo. Vamos con el Z2. ¿Cómo sería el Z2 según la gráfica? Este es Z2, ¿cierto? Z2 me dice que en X, que es la parte real, es menos B, y que la parte imaginaria es menos A, y como A es la parte imaginaria, también le agrego una I. Después Z3. Z3, ¿cómo me va a quedar? Fíjense, en los reales va a ser B positivo, pero en la parte imaginaria es menos A, y como esa es la parte imaginaria, lo mismo, una I. Entonces tenemos que ir comprobando cosas. Acá me dice que Z1 es igual a menos Z2. Escribamos Z1. Este es Z1. Z1 es B más AI y me dice que esto es igual a menos Z2. Acá está el menos que está aquí y ahora escribo Z2. ¿Cómo es Z2? Es lo que es menos B menos AI. Entonces aquí ¿qué me va a quedar? Negativo con negativo, positivo y negativo con negativo, positivo. ¿Son igual ambas lados de la igualdad? Sí, entonces la primera es verdadera. Y ahí puedo eliminar al tiro. Como me pide la verdadera, elimino A, B
y lo más probable que porque hice ninguna de ellas. ¿Sí? Entonces ahora me falta comprobar, veamos la 2. Me dice que Z3 es igual al conjugado de Z1. ¿Cuál es Z3? Este es Z3, que es B menos AI, igual al conjugado de Z1. Recordemos que el conjugado lo que hace es cambiar el signo que está delante de la parte imaginaria, no de la parte real. Eso es súper importante. En este caso, B va a seguir siendo positivo, o si era negativo va a seguir siendo el mismo signo. Cambia el signo de la parte imaginaria. Si era positivo, ahora es negativo. Ya cumple entonces con la igualdad también. Entonces la segunda también es verdadera. Por ende, por descarte, como dicen varios, es la letra C. ¿Sí? Para la gente que quiera comprobar el 3 le va a dar falso, ¿sí? Recuerden, importante, que el conjugado, que era esta línea que sale acá arriba, cambia el signo de la parte imaginaria, no de la parte real. La parte real mantiene su signo, ¿sí? Vamos con el ejercicio número 5. Esta tiene que ver con una ecuación literal de primer grado, ¿ya? Fíjense que yo he ido como en orden a medida que íbamos avanzando con las clases. Dice, en la ecuación que me están dando ahí, con A y B, números reales, tal que A es distinto de B, se puede determinar el valor numérico de X. Yo quiero conocer X si se sabe que. Si a mí me pide que yo quiero calcular X, me conviene despejar el X para ver qué condiciones voy a tener. Importante, en este paréntesis que está acá, tenemos término en común que es X. Yo puedo sacar el X y ¿cómo me va a quedar el paréntesis? Me va a quedar A menos B. ¿Sí? Acá hay una multiplicación, entonces eso se multiplica y ese otro paréntesis yo lo dejo igual. ¿Sí? Igual. Esto que está acá, lo mismo que dijimos delante, suma por su diferencia. 2 cuadrados perfectos y un menos. Importante. Recordatorio. Si yo tengo esto, solo porque acá hay un más, yo al tiro digo que no es suma por su diferencia. Sí o sí, ese signo tiene que ser un menos. Ya, acá cumple con el menos, así que estamos súper bien. ¿Cómo se hacía? En este caso es A menos B por A más B. Fíjense, quedaron dos paréntesis idénticos que se están multiplicando, pero con signos contrarios. Entonces voy a despejar acá abajo. Me va a quedar que X es igual a ¿qué? Todo esto que está aquí, que está acompañando el X, todo está multiplicando, así que todo va a pasar dividiendo. Entonces lo que está acá se mantiene y todo lo que acompañaba al X, como todo estaba multiplicando, pasa todo dividiendo. ¿Sí? Y fíjense, acá también como tengo puras múltiplicas, porque esto es una multiplicación y una multiplicación, como son multiplicaciones yo puedo llegar y simplificar. Entonces simplificaría este, por ejemplo, con este. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que X es igual a A más B arriba. Y abajo me queda que es igual a A menos B. Entonces, ahora que yo tengo despejada la X, vamos a ver las condiciones y ver cuál si no funciona una por sí sola. Yo creo que una vez, no sé si hemos hablado por este tipo de ejercicio. ¿Cómo se analizan? Yo primero analizo una por sí sola, imaginándome como que el 2 no existiera. ¿Ya? Dice que A es igual a 2B, entonces en esto mismo, en vez de poner A, nosotros vamos a poner 2B. Acá dice A, pero vamos a poner 2B, el otro es una B, así que lo dejamos como B partido. Acá hay otra A, lo dejamos como 2B menos B. ¿Qué me va a quedar? Arriba, 2B más B me da 3B, y abajo, 2B menos B me da B. Simplifico las B y me va a dar que X es igual a 3. ¿Llegue a un número de X? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una por sí sola se puede. Por ende, basta con que una se pueda por sí sola para yo eliminar ambas juntas. Como el 1 por sí solo ya se puede, elimino al tiro ambas juntas. Siguiente paso, analizo 2 por sí sola. ¿Ya? Analizo 2 por sí sola. Lo que voy a hacer, voy a borrar lo que hicimos acá abajo, porque ya vimos que una por sí sola se puede. Veamos 2 por sí sola. Importante, cuando estamos hablando, ¿ya? Cuando estamos hablando de porcentajes, este número está como porcentaje. Lo ideal es dejarlo como un número, ¿ya? 20% es lo mismo que yo diga 20 dividido en 100, ¿ya? Para trabajarlo como un número. ¿Cuánto es 20 dividido en 100? 20 dividido en 100 es 0,2.
¿Ya? Entonces, que yo diga 20% es lo mismo que yo diga 0,2. Ah, ya, claro, y lo que dicen los compañeros, dice, se requiere información adicional, también se elimina el tiro. Ya, entonces 20% es lo mismo que yo diga 0,2. Entonces me dice, el 20% de A más B es 2. O sea, 0,2 por A más B es igual a 2. Eso es lo que me está diciendo ese enunciado, ¿sí? O lo que dice ahí Freddy, un quinto. También lo podrían haber trabajado, chicos, como una fracción, porque 0,2 ustedes ya saben cómo transformar. Es lo mismo que yo ponga 2 partido en 10, que es lo mismo que un quinto, ¿sí? Ya, continuemos. Lo que estaba diciendo era que podíamos trabajar como 0,2 o como un quinto, como ustedes más le acomoden, ¿ya? Entonces aquí voy a llegar acá. El 0,2 se está multiplicando, entonces yo digo que A más B va a ser igual. Como está multiplicando, pasa dividiendo. Aquí 2 dividido en 0,2 voy a llegar que A más B, ¿ya? Para la gente que lo está calculando, vamos a llegar que A más B es igual a 10. Si yo reemplazo esto en esta fórmula, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que X, yo solamente sé que A más B es igual a 10, o sea, me va a quedar 10 y abajo me queda A menos B. Yo no sé nada de A menos B, solamente cuánto es A más B. Por ende, como yo no tengo información de esto que está acá abajo, yo no voy a poder obtener el valor de X. Es por eso que la alternativa correcta, como dijeron muchos compañeros, era la A, 1 por sí sola, ¿sí? Chicos, importante, ¿cómo se hacían estos ejercicios entonces? Yo analizo primero una por sí sola. Si se puede, elimino el tiro C y E. Imaginémonos que no se puede. Si no se puede, igual analizo 2 por sí sola. Y si el 2 por sí solo no se puede, ahí recién analizo ya ambas juntas. ¿Ya? Eso es importante. Si no se puede ninguna por sí sola, ahí yo recién analizo ambas juntas. Esa es la forma que se resuelven este tipo de ejercicios. Y muy bueno el aporte que nos da nuestros compañeros, que dice que A menos B, como yo no tengo información cuánto es A y cuánto es B específicamente, ¿qué pasa si ese valor me da 0? Si en algún momento me da 0, eso se va a indeterminar, ¿sí? Ya. Vamos con el otro ejercicio que tiene que ver con las funciones lineales. Ya, recuerden que después de haber visto ecuaciones de primer grado, pasamos a la función lineal y afín. ¿Sí? Dice, ¿cuál de las siguientes relaciones se puede o pueden escribir como una función de esta forma? Donde K es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Una función igual a K, que va a ser un número, por X, ¿ya? Y con dominio en el conjunto de los números reales positivos. Eso es súper importante. Entonces, vamos a ver el 1. El 1 me dice la longitud de una circunferencia en función de su radio. ¿Qué significa esto? Que este va a ser el X, porque este va a ser en función de, ¿ya? Y acá dice la longitud de una circunferencia va a ser el f de X. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que la longitud de una circunferencia que tiene que ver con su perímetro es 2pi por r, ¿ya? Yo acá al radio le denominé X, entonces me va a quedar que f de X, que es la función, ya va a ser 2pi y en vez de r yo lo denominé como X, ¿ya? Por ende, en este caso, ¿cuál es la constante? La constante, este va a ser K. ¿Se pudo expresar como una función de la forma K por X? Sí, se pudo expresar, entonces esta va a ser verdadera. ¿Ya? Importante, porque 2 es un número y pi también es un número, chicos. Por eso también entra esta idea de constante, ¿sí? Ahora, dice, la hipotenusa de un triángulo, rectángulo isósceles, en función de su cateto. Dice, en función de su cateto, entonces el cateto va a ser el X, ¿ya? Y la hipotenusa va a ser el f de X. Entonces, primero que todo, importante, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, en este caso, este va a ser la hipotenusa que nosotros habíamos dicho que era f de X. Y por ende, los otros dos van a ser los catetos que yo los denominé como X. ¿Cómo dice Pitágoras? Pitágoras dice que es la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Que es lo mismo que yo diga, para que se me vaya este 2 de acá, yo puedo aplicar raíz cuadrada y digo que la hipotenusa es igual a ¿qué? A la raíz de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso, mi hipotenusa, ¿sí? Es f de X.
igual a ¿qué? A la raíz. Y los catetos son x y x. Importante, ¿por qué yo puse x y x? Porque es un triángulo, rectángulo, isósceles. Un triángulo, rectángulo, isósceles quiere decir que tiene dos lados iguales. Por eso los catetos x y x, ¿ya? Si no, yo no puedo afirmar que uno es x y el otro podría tener cualquier otro valor. Pero acá me dice que es un triángulo, rectángulo, isósceles. Estamos avanzando un poco de materia para geometría, ¿sí? Entonces, f de x. Ahora los catetos, ¿cómo es? X cuadrado más x cuadrado, ¿sí? Tengo términos semejantes. Me va a quedar la raíz de 2 veces x cuadrado. Lo que habíamos dicho, yo puedo separar esto en dos raíces. Por ende, vamos a llegar a que f de x va a ser igual a ¿qué? A raíz de 2 por x, por x, solamente porque este cuadrado, esto que está aquí, yo puedo escribirlo así como raíz de 2 por raíz de x al cuadrado. Se me va el 2 con la raíz, la raíz de 2 no es exacta, entonces la dejamos expresada de esa forma, ¿sí? 2 es un número real, positivo, como dice acá, real, positivo, y este vendría siendo nuestra constante. Nuestra constante, y ahí está expresada la x. ¿Quedó expresada de esta forma? Sí, entonces 1 y 2. Hay que eliminar todo aquello que no tenga 1 o 2, que va a ser A, B y D. ¿Ya? Hay en algunos casos que yo al descartar llego al tiro a la respuesta correcta y no es necesario que compruebe el punto 3. En este caso no me queda nada más que comprobarlo, ¿ya? Por eso es bueno e importante que ustedes estén seguros de lo que están haciendo, porque así podemos ir eliminando alternativas. En el caso anterior, por ejemplo, en el de números complejos, no necesitábamos ver el punto 3 y eso nos hace ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Voy a eliminar este para analizar el punto 3. Yo le estoy dando las fórmulas como de Pitágoras y eso directo. En algún momento lo vamos a tener que ver con más tranquilidad. Lo que me importa a mí ahora es que ustedes sepan cómo armar una función, ¿sí? Lo otro tiene que ver una vez que empecemos a ver geometría, obviamente todos estos términos van a ir quedando mucho más claros a la gente que tiene ahí como algunas dudas. Dice la medida de un triángulo equilátero. ¿Cuál es el triángulo equilátero? Es aquel que tiene todos sus lados iguales. Por ejemplo, A y A, ¿sí? En función de su área. Entonces, el área va a ser el X y el lado, la medida del lado va a ser f de X. ¿Qué significa eso? Que en vez de yo haber puesto A, podría haber puesto que todos los lados valen f de X, porque así lo denominamos, ¿cierto? F de X. Todos los lados valen f de X. ¿Cómo es el área de este tipo de triángulos? Ya en algún momento lo vamos a comprobar. Mientras tanto, yo les voy a dar la formulita. El área de un triángulo equilátero es el lado, ¿sí? Al cuadrado. El lado al cuadrado por, ¿acá qué me queda? Me va a quedar la raíz de 3 partido en 4, ¿sí? Ahora, nosotros habíamos denominado que el lado era f de x, ¿ya? Entonces, vayamos armando esta idea. El área nosotros habíamos denominado que era x igual. El lado lo denominamos como f de x, o sea, me va a quedar f de x al cuadrado por raíz de 3 partido en 4. Como el 4 está dividiendo, va a pasar multiplicando, me va a quedar 4x, a ver, lo voy a hacer acá al ladito mejor. El 4 está dividiendo, va a quedar multiplicando. Y la raíz de 3 está multiplicando, por ende va a quedar dividiendo. Eso va a ser igual a f de x al cuadrado. Ahora, acá dice f de x elevado a 1. Entonces yo tengo que hacer que ese 2, simplificarlo. ¿Cómo? Con raíz cuadrada. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la raíz de todo esto que tengo acá, de 4 partido en raíz de 3 por x, va a ser igual a f de x. Esto que llegamos, ¿sí? A esto que llegamos no es de la misma forma de k por x. ¿Por qué? Porque la x me quedó en una raíz. Por ende, lo más probable es que no sea una función lineal. Es por eso que la tercera opción no es. Y como dijeron varios compañeros, la alternativa correcta es la letra C. Fíjense que todos los casos anteriores nos quedaba un número por x. Acá no, nos va a quedar un número por raíz de x, que no es lo mismo, no tiene la misma forma. Es por eso que la C es la alternativa correcta.
Cuando me quiere decir que algo es en función de, quiere decir que esto, por ejemplo, que la hipotenusa depende de los catetos. A eso se refiere en función de. Cuando yo digo, por ejemplo, lo que teníamos acá, f de x era igual a 2πx, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la longitud de la circunferencia depende del radio. Por eso, este valor que me va a dar acá va a depender, este valor que me va a dar acá, que es la longitud de la circunferencia, depende de su radio, ¿ya? Y alguien pregunta, ¿qué pasa si saco la raíz de 4? Lo voy a escribir acá arriba. Yo lo podría dejar escrito como raíz de 4. Abajo me va a quedar raíz de 3 por raíz de x. Igual ahí separé todos los términos, porque como hay puras multiplicaciones y divisiones, puedo separarlo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 2, la raíz de 3 por la raíz de x. A eso podríamos haber llegado acá abajo, pero más que eso no podemos hacer nada. Y por ende tampoco sigue siendo de esta forma, ¿sí? Pero importante también lo que preguntó el compañero importante. Cuando algo me dice que es en función de, significa que ese valor depende de otra cosa. Y es lógico, la longitud de una circunferencia depende del valor del radio. Entre más grande el radio, mayor va a ser su longitud. ¿Ya? ¿La hipotenusa depende de los catetos? Sí. La hipotenusa también, entre más grandes sean los catetos, más grande va a ser la hipotenusa. ¿Sí? Ya. Ya chicos, eso con el ejercicio 6. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 6 minutos. Vamos con el ejercicio 7, que es de sistema de ecuaciones lineales, que fue el otro tema que vimos. Fíjense, hemos ido en orden con las clases. Dice, dado el sistema en X e Y, ahí sí, con M y N distintos de 0, y te da el sistema entre sí. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a esto? ¿Sí? Entonces, yo les dije, habíamos visto que habían 3 formas para resolver, ¿sí? Para resolver un sistema de ecuaciones. Para mi criterio, el más fácil era por reducción, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo. Importante, para hacer este tipo de ejercicios yo me tengo que fijar en los resultados. Quiero que se fijen que todos los resultados están con M y N. ¿Qué significa eso? Que este M y N yo lo voy a mantener, pero este X e Y los tengo que expresar de alguna forma que contengan M y N para poder resolverlo. Si todas las respuestas estuvieran expresadas con X y con Y, este paréntesis se mantiene y lo que se debería expresar con X y con Y es M y N, ¿ya? Por ende, como acá estamos en el caso que todas las respuestas están con una M y con una N, significa que del sistema de ecuaciones yo voy a tener que despejar X y voy a tener que despejar Y para poder reemplazarlo, ahí arriba. Entonces vayamos despejando X e Y. Acá es súper fácil, porque quiero que se fijen en estos términos. Son idénticos, pero con distintos signos. Por ende, yo puedo usar al tiro el método de reducción. ¿Qué significa reducir? Yo voy a sumar todo lo con X, todo lo con Y los términos independientes. MX más 3MX es 4MX. Si yo sumo estos dos, como son idénticos, me va a dar 0, o sea, me va a quedar más 0. ¿Igual a qué? Y 9 más 7 es 16. O sea que llegamos que a 4mx es igual a 16. ¿Sí? Por ende, x, como 4 y m están multiplicando, van a pasar dividiendo. 16 partido en 4m. El 16 con el 4 yo lo puedo simplificar. Por 4 arriba y por 4 abajo. Me va a quedar entonces 4 y abajo me va a quedar un m, que es lo mismo que m. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que x es igual a 4 partido en m. ¿Sí? O también, como dice ahí Sebastián, ¿qué es lo que pueden haber hecho en vez de haberlo pasado multiplicando? Haber simplificado toda la ecuación en esta parte, haber simplificado o dividido, que es lo mismo, toda la ecuación en 4. Entonces este se me hacía 1 y este se me hacía 4. También lo mismo, ¿sí? Ya, entonces ya tenemos el valor de x. Vayamos entonces, voy a borrar aquí. Vayamos al valor de y. ¿Cómo obtengo y? Habíamos dicho que este paso era igual para cualquier tipo de método que yo usara. Una vez que yo ya tengo una variable, que en este caso es x, yo lo reemplazo en cualquiera de las ecuaciones, en la primera o en la segunda, en cualquiera. Yo lo voy a reemplazar en la primera. Ya si alguien lo quiere reemplazar en la segunda, van a ver que les va a dar lo mismo. Entonces ahora en vez de poner x, vamos a poner 4 partido en m. Entonces, ¿qué me queda acá? Aquí dice m por x, o sea, va a ser m
pero el x ahora es 4 partido en m, más ni es igual a 9. Fíjense acá, la m con la m se simplifica. ¿Qué me queda? 4 más n por i es igual a 9. El 4 está positivo, por ende va a quedar negativo a este otro lado. Y acá mantengo el n por i. 9 menos 4, ¿ya? 9 menos 4 me va a dar 5, ¿cierto? 5, y el n, como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces llegamos a que i es igual a 5 partido en n. Ya tengo entonces el valor de x con respecto a m y el valor de y con respecto a n. Entonces voy a borrar ahora porque lo que me está pidiendo no es eso. Lo que me está pidiendo es esta ecuación que está acá abajo, ¿ya? Entonces, ¿qué me está pidiendo? M por n y esto x más i. Este m y este n lo vamos a dejar igual porque todas las respuestas están con m y n. X, ¿cuánto vale? X vale 4m más i vale 5, uy, que me quedó feo eso, 5 partido en n. Suma de fracciones, mínimo común múltiplo, m y n, ¿sí? El m, ¿cuántas veces alcanzan? Yo cuando me pregunto eso con letras, yo digo, ya, el m, ¿cuántas veces alcanzan el m por n? Perdón, me equivoqué, al revés. Ahí sí, el m, ¿cuántas veces alcanza el m por n? Alcanza n veces. Entonces acá va a ser n por 4, me va a quedar 4n. Más, ahora yo digo, el n, ¿cuántas veces alcanza el mínimo común múltiplo? Ahora con n, se simplifican las n's, entonces alcanza m veces. Va a ser m por 5, se me va a quedar 5m. Esto todo en una fracción. Esto se está multiplicando por m por n. Fíjense, esto es lo mismo que esto. Y como acá hay una multiplicación, yo puedo simplificarlo. Por ende, la alternativa correcta va a ser la alternativa A. 4n más 5m. Ojo, creo que se fijen en la alternativa C. Es muy similar, pero en vez pone el 4 con el m y el 5 con el n. Eso también tienen que tener mucho cuidado. Fijarse que es número y letra, ¿ya? Entonces, para el ejercicio 7, la alternativa correcta es la letra C. ¿Sí? Ya, esto tenía que ver con sistema de ecuaciones lineales. Importante entonces mirar las alternativas para saber yo cómo voy a proceder. Y el último ejercicio es función cuadrática, que fue lo último que vimos, ¿ya? Claro, la C, como dice ahí, es una trampa, así que ojo con eso, ¿ya? Dice, sea una función cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida, y acá me está dando la función, ¿sí? Dice, con k un número real distinto de 0. ¿Cuál de las siguientes relaciones debe cumplir con que k para cumplir el número k para que la gráfica de f intersecte a x en un solo punto? Esto es la clave. ¿Por qué? Lo más probable es que ustedes empiecen, recuerden que una función cuadrática, al igual que una ecuación cuadrática, ¿ya? Para yo sacar los valores de x usaba esa fórmula, menos b, más menos. Si ustedes hacen eso van a llegar a la alternativa A, pero acá no me está pidiendo las soluciones. Me está diciendo qué valor, cómo va a quedar esta expresión para que intersecta el eje x en un único punto. ¿Cuándo se daba eso? Cuando el discriminante era igual a 0, nosotros decíamos que la función intersectaba en un solo punto al eje x. ¿Sí? Por ende, ¿cómo se calculaba el discriminante? Como b cuadrado menos 4ac. Esto tiene que ser igual a 0. Veamos la función. ¿Cuál es a? En este caso, a es igual a k. Recuerden que a es el número que acompaña al x cuadrado. B es lo que acompaña al x, que en este caso es k más 1. Y c es todo aquello que no está acompañado con ninguna x, o sea, k más 2. ¿Sí? Entonces, eso ahora lo reemplazamos acá. Dice b al cuadrado. ¿Cuánto es b? b es k más 1 al cuadrado. Menos 4 por a. ¿Cuánto vale a? K por c. ¿Cuánto vale c? Siempre poner en paréntesis cuando se tiene un término como c o como b, que es k más algo o k menos algo. Igual a 0. Esto es lo que habíamos visto, la factorización es el primero al cuadrado, si acá es positivo, positivo.
Lo voy a hacer con como otra rayita para que no piensen que puse un negativo. 2 veces el primer término por el segundo. 2 por k por 1. 2 por 1, 2. Entonces me queda 2k. Más el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Este 4k multiplica la k y al 2. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Con el signo menos. 4k por k es 4k cuadrado. Negativo con positivo, negativo. 4k por 2 es 4 por 2 va a ser 8k. Negativo con positivo, negativo. Igual a 0. Términos semejantes. Este es semejante con este y este es semejante con este. K cuadrado menos 4k cuadrado es menos 3k cuadrado, ¿cierto? 2k menos 8k es menos 6k y el término independiente queda solito, igual a 0. Quiero que se fijen en los resultados. Podría ser B o C, que es como lo más similar, pero ambas el k está positivo, por ende, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar yo todo esto por menos 1. ¿Cómo me va a quedar? Este me va a quedar positivo, este positivo y este me va a quedar negativo. Y es por eso que la alternativa correcta es igual a B. Importante, cuando era una única solución era igual a 0. Cuando intersectaba en 2 puntos, recuerden que la gráfica era así. Si intersectaba en 2 puntos, el discriminante era mayor a 0. Si no lo intersectaba en ninguno, el discriminante era menor a 0. Y si lo intersectaba en uno solo, por ejemplo ahí, el discriminante era igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí estaba, ya, porque si ustedes hubiesen hecho eso de menos b más menos b cuadrado, iban a llegar a la alternativa A. Pero no era eso lo que me estaba pidiendo, me estaba diciendo, ¿qué condición se tiene que dar para que intersecta el eje X en un solo punto? ¿Sí? Ya chicos, entonces nuestro último ejercicio de la función cuadrática es la letra B. Y hemos terminado, pero justo en la hora. Como pudieron ver, hicimos un ejercicio de todas las clases que hemos ido viendo. Números, funciones, ecuación lineal. ¿Sí? Espero que se hayan resuelto algunas dudas. Después de esto vamos a seguir con materia, pero en algún momento yo a medida que voy pasando materia, vamos a ir haciendo esto de hacer como un resumen, porque si no, materia pasada, materia olvidada y no es la idea. La idea es que, porque fíjense que igual hay ejercicios que tienen que ver con clases anteriores o clases que venían después. Vamos a seguir con funciones, ya, pero ahora vamos a ir a ver otro tipo de funciones, ya, porque lo que más se ve en la PSU es función lineal y cuadrática, pero también sale una que otra pregunta, por ejemplo, de función raíz cuadrada. Entonces vamos a ir viendo ese tipo de funciones, ya. Seguimos con funciones, pero este va a ser el resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Ya chicos, espero que les haya gustado la clase, que hayamos resuelto algunas dudas. Gracias a todos por su participación y nos vemos entonces el próximo jueves a la misma hora. Que estén todos súper bien. Ah, importante, menos mal no se me olvidó. 2 cosas súper importantes. Una es que ya se están subiendo las cápsulas de matemática. Las cápsulas son videos, resúmenes de cada clase con lo más importante. Eso es lo primero, ya para que lo vayan revisando. Y lo segundo es que en la descripción del video hay una encuesta pequeña, ya que tiene que ver con lo que ustedes más o menos... Es como una encuesta con respecto al profesor de, en este caso, matemática. Así que, por favor, chicos, para que las vayan respondiendo, súper importante su opinión, ya, con el tema de las clases. Así que, por favor, el link está abajito de la descripción del video para que hagan una encuesta, perdón, es muy pequeñita. Son 3 preguntas, ¿ya? Un break de 5 minutos y empezamos con física. Nos vemos, gracias a todos.